Vamos a la tercera epístola del apóstol San Juan, tercera epístola de Juan, que tiene solo un capítulo, y vamos a leer los versículos 2 y 3 de esta epístola según San Juan. El título de esta enseñanza es a manera de pregunta: ¿todo bien? ¿Puede decirlo? ¿Todo bien? Esa manera de pregunta. Tercera de Juan, leemos los versículos 2 y 3. Dice así: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Cuando nos saludamos, pues hay como un protocolo, como una costumbre que tenemos, y es en automático preguntar: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Y a eso nosotros respondemos: bien. ¿Y tú? A lo que respondemos: bien. ¿Y tú? Y luego el otro también: bien. ¿Y tú? Y así, ¿no? Es como un protocolo que tenemos de preguntar cómo estamos, y en automático preguntamos o respondemos bien. Sin embargo, hoy yo quiero hacernos esta pregunta. Yo me incluyo también en ella, no estoy excluido de ella. Quiero hacerte esta pregunta que va también para mí fuera del protocolo. No solo ¿cómo estás? Bien. La pregunta es: ¿todo bien? El apóstol Juan, autor de esta epístola, donde se encuentra el texto base, está dirigiéndole estas palabras a su hermano amado Gayo. Era el nombre de este hermano, Gayo con Y. Él está interesado en su hermano. Juan está interesado realmente en su hermano. El deseo de Juan para con su hermano era que fuera prosperado, es decir, que le fuera bien. Hay quienes le llaman a esta doctrina exagerada y sobreenfatizada de los bienes, las riquezas y el éxito, le llaman doctrina de la prosperidad. Y bueno, por un lado tenemos que estar de acuerdo en que no es bueno enfatizar o sobreenfatizar un solo tema, pero por otro lado tampoco podemos rechazar o satanizar la palabra prosperidad, porque la vemos aquí en las Escrituras, la vemos en la palabra. Juan le está deseando a Gayo que sea prosperado, que le vaya bien, y toca dos áreas. Le dice que seas prosperado en todas las cosas. Allí abarca todo lo referente a esta vida. Acuérdate que Jesús dijo: ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, todo lo de esta vida os será añadido. La otra área que toca aquí en el texto que leímos es la salud. Así que primero tenemos toda la parte de la vida en general y luego tenemos la salud. Pero lo interesante es que Juan toma como referencia el alma. Leámoslo de nuevo. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera ¿qué? Tu alma. Esa es la referencia. El alma tiene que ver con la parte interna del hombre, no solo con lo externo, con la apariencia, sino con la parte interna del hombre. En este caso, el alma de Gayo evidentemente ha sido ganada por el Señor. Ha sido una vida, la vida de Gayo, una vida transformada. Dios transformó su interior, y ese interior pues se hace evidente. De adentro hacia afuera ha sido esta transformación. Por eso Juan le dice: tu alma está muy bien, parafraseando los versículos que leímos. Tu alma está muy bien, tu hombre interior está muy bien. Yo deseo que todo en tu vida y que tu salud esté en la misma condición que tu alma. Así que en esta enseñanza nos vamos a preguntar a nosotros mismos: ¿todo bien? Vamos a comenzar por el área general de la vida. Acuérdate, dijimos dos áreas: el área general, en donde está todo lo relacionado con nuestra vida, y luego la salud. Hablemos primeramente del área general. En el área general de la vida se encuentra nuestra familia. ¿No crees que es una parte muy importante en nuestra vida? La familia, algo que acabamos de demostrar aquí al presentar a este bebé. Y para que haya una familia es necesario que haya matrimonio. El matrimonio no es una institución de la sociedad. El matrimonio no es una institución del hombre, es una institución de Dios. De manera que cuando nosotros vamos al Génesis, abrimos la palabra de Dios, leemos cómo desde allí, desde el Génesis, desde el principio, Dios ofició la primera boda. Antes de que hubiera gobierno, antes de que hubieran leyes, antes de que hubiera nada, Dios hace o le da valor al primer matrimonio. En Mateo 19:6
habla de matrimonio. Si quieres ir conmigo allí, Mateo 19:6. Y allí está hablando Jesús y claramente dice que es Dios el que une a una pareja, varón y mujer. Estoy citando la Biblia. No estoy diciendo mis ideas, estoy citando lo que dice la palabra. Varón y hembra los creó, y luego veo en las Escrituras que habla de varón y mujer en lo que tiene que ver con el matrimonio. Mateo 19, versículo 6, dice: así que no son ya más, ¿cuántos? Ya no son dos. Ya no son dos cabezas, dos mundos, dos cuentas de banco, no. Son, ¿qué dice? Una sola carne. Lo dejo ahí para que lo reflexione. Ya, desde ahorita ya empezó a hablar el Señor, fíjate. Ya no son dos, cada quien por su lado, no. Una sola carne. Por tanto, ese es el punto que quiero enfatizar, lo que ¿quién juntó? Dios. O sea, no es el juez, no es ni siquiera el pastor, no es el hombre, no son las leyes, no, es Dios el que une. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ya desde aquí, al leer solamente este versículo, estoy respondiendo a las preguntas que alguien pueda tener aquí. Preguntas como: es que yo no me casé enamorado, ¿debería estar junto con la persona? Bueno, Dios lo unió, tú no debes de separarlo. Es que ya no siento lo mismo. No, pues es que no es montaña rusa ni parque de diversiones. O sea, no se trata de sentir, son decisiones que nosotros tomamos. Según el mundo, una pareja es para hacerte feliz. Esa es la idea que nosotros traemos cuando pensamos en el matrimonio. Desde que somos jóvenes buscamos quién nos pueda hacer feliz. Y no estoy diciendo que te tengas que casar, joven, con la más fea o muchachita con el más feo, no. Pero en el mundo así se cree, que una pareja es para hacernos felices. Y llega un momento en el que la persona ya no te hace feliz, ya no se siente lo mismo que se sentía en el primer día o en la primera cita, ya no se siente lo mismo. Cambian las cosas, cambian las circunstancias, cambian las situaciones. Bueno, según el mundo, cuando la persona ya no te hace feliz, pues tienes que buscar tu felicidad en otra persona. Y así, esa persona ya no te hace feliz, la botas y buscas a otra persona que te haga feliz. Y así, pues ahí está la mujer samaritana, la cual había tenido ya ¿cuántos? Y el que tenía no era su marido, porque andaba buscando su felicidad. Había pensado que era ella y había otra persona que debía de hacerle feliz. En cambio, Dios, el creador del matrimonio, el que instituyó el matrimonio, tiene una idea completamente opuesta a la mentalidad del mundo. Dios dijo: así como los cielos son altos, así mis pensamientos son más altos que los de ustedes. Por eso nosotros hacemos bien en seguir lo que Dios nos dice en su palabra. Él es el creador del matrimonio y tiene una idea completamente opuesta. El esposo, según la Biblia, según la palabra de Dios, de nuevo, no voy a decir mis ideas. No, es que pastor, usted es mexicano y yo soy hondureño. No, es que usted anda por los 40 y yo ando por los 70 y ¿qué me va a enseñar usted a mí? No, lo bueno es que yo no le estoy enseñando mis experiencias, sino que estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que el esposo, ¿hay esposos aquí? Vive para trabajar, no. Vive para amar a su esposa. Efesios capítulo 5, versículo 28, lo leo. Dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres. O sea, no dice primero deben trabajar, deben ser exitosos, no. El orden es: los maridos deben amar a sus mujeres. Allí en el amor ya va implícito el área de proveer, el área de suplir, el área de cuidar. Ahorita lo vamos a ver. Deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. De manera que tú ves un incendio, un fuego o un carbón ardiendo y no vas y le pones la mano, ¿verdad? No, solamente alguien que no le está funcionando bien acá arriba va y hace eso. Pero dice: así como aman sus propios cuerpos, deben amar a sus mujeres. Es un deber que ustedes tienen. Es algo que ustedes prometieron y juraron delante de Dios y delante de los testigos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y lo pongo al revés. El que no ama a su mujer es uno que le faltan sesos porque no se ama a sí mismo. Es el que mete la mano en el carbón ardiendo. Ahora preguntémonos, porque es necesario preguntarlo y responderlo: ¿qué es amar? ¿Qué es amar? Bueno, según el contexto de Efesios 5:28 que leímos hace un momento, el amor se expresa entregándose a la esposa. Así como Cristo amó a la iglesia y el primer verbo que aparece es se entregó. Así que amar es entregarse
a tu esposa. Estoy hablando de los esposos ahora. Amar es santificar a tu esposa. ¿Y eso qué es, pastor? Pues hay que investigar. Santificar a tu esposa. Amar es sustentar a tu esposa. Fíjate el orden. Es entrega, es santificación y es sustento. El tema es de que nosotros eliminamos las primeras dos y nos enfocamos únicamente en el sustento, la mayoría, ¿no? Amar es cuidar a la esposa. Y solo por ponerte algo práctico, saliendo de aquí, no estoy hablando ni voy a hablar cosas teológicas profundas, ni cosas del otro mundo, ni el anticristo, ni cuántos callos tiene la bestia, nada de eso. Te voy a poner algo bien práctico a los esposos. Una manera de cuidar a tu esposa, por ejemplo, es abrirle la puerta para que pueda subir al auto. Qué difícil es, o cuán difícil es abrirle la puerta a tu esposa para que suba al auto. Y tengo que aclarar, para que suba al auto, no cuando está el auto en marcha, abrirle la puerta, no. Sino vas a subir al auto y una manera de cuidar, ¿no te parece que es, en vez de irte ahí al volante, subirte y decirle, ¡hola, apúrate! No, en vez de hacer eso, es darte la vuelta, ¿sí? Abrirle la puerta para que ella suba, cerrarle la puerta como a toda una dama y como lo hacías cuando la andabas conquistando. No te hagas, ¿a poco no lo hacías? Pero ya que la conquistaste, entonces sí, ya. Pero es una buena idea comenzar a hacer eso. ¿Qué aprendiste de la predicación? Que le abra la puerta a mi esposa. Bueno, hay un avance ya y las hermanas dicen amén, ¿verdad? ¿Sí? Notemos que en este amar que dije yo es entregarse, santificar, sustentar, cuidar. En eso no se espera nada, se da todo. O sea, el que se entrega no espera nada, está dando ya. El que santifica no espera nada, ya está actuando, está limpiando, está perfeccionando. El que sustenta no espera nada, ya está ocupado sustentando. El que cuida no espera nada, ya está dando, es dar. Así que el esposo trabaja activamente por el bienestar integral de la esposa. Te voy a recordar lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que la mujer es la gloria del varón. Eso dice la palabra. ¿Lo habías pensado? La mujer es la gloria del varón. Así que lo que tú ves como resultado en tu esposa, lo que tú ves en tu esposa en toda su vida, es el resultado de tu trabajo y del mío. Lo que yo veo en mi esposa es el resultado de mi trabajo. Si está mejor que cuando nos casamos, estoy haciendo un buen trabajo. Si está peor y a veces piensa, ¿sabes qué? No sé ni para qué me casé. Entonces hay que preguntarse cómo está nuestro trabajo como sacerdotes, como cabeza del hogar, porque nos encanta decir, yo soy la cabeza del hogar. Pero pues mira la gloria cómo está, bien desgloriada, ¿no? Ahora, ¿y la esposa? Ya hablamos de los esposos. Ahora, ¿qué onda? ¿Qué pasa con las esposas? Bueno, la esposa, así como el esposo vive para amar a la esposa, la esposa vive para honrar a su esposo, para respetar a su esposo. En Proverbios 31 tenemos la descripción de la mujer virtuosa. Proverbios 31, versículo 11, lo voy a leer, porque estoy hablando de que la esposa vive para honrar a su esposo. Y creo que aquí en Proverbios 31, 11, en donde habla de la mujer virtuosa, nos da en unos 2 versículos muy clara la idea de lo que es honrar al esposo. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado. Ahí está una mujer que honra a su esposo, no una mujer que se gasta lo del esposo sin consultar, ¿sí? O sea, sí, son una sola carne, pero debe de haber comunicación a la hora de hacer gastos. Y no estoy hablando de que para comprar tomates en la verdulería tengas que pedir permiso, no, estamos hablando de gastos grandes, ¿no? Pero dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Aquí tenemos cómo se ve una mujer que honra a su esposo. Un esposo honrado es aquel que puede estar confiado, que puede decir, ella me da bien y no me da mal todos los días de mi vida. El objetivo de esta mujer es dar, no esperar, no exigir, sino dar. ¿Cuál es el resultado? Bueno, como resultado el corazón del esposo está seguro, está confiado. Los problemas
vienen cuando cada uno busca lo suyo. Ya no son más dos, sino uno. Pero el problema es cuando son dos todavía. Cuando se casaron y fueron una sola carne, porque eso es lo que ocurre cuando el matrimonio se consuma, son una sola carne. Eso lo es espiritualmente, lo es delante de Dios, pero a veces en las mentes de los casados, pues cada uno sigue siendo individuo, siguen siendo dos en sus mentes, aunque no delante de Dios. Y ahí es cuando vienen los problemas, cuando cada uno busca lo suyo propio, cuando cada uno espera recibir para poder dar. Y espera recibir para poder dar. Y ahí cada uno está conteniendo el respeto, el amor, el cuidado. Ahí tienes a la esposa que dice, cuando sea cariñoso conmigo, entonces yo me voy a sujetar a él. Cuando cambie, entonces yo me voy a sujetar a él. Y tienes al esposo que dice, cuando ella sea respetuosa conmigo, voy a ser atento con ella. Total que nunca llegan a nada. Y llegan a las bodas de platino y de bronce y de cobre y de platino, de todo lo que quieras. Y así siguen igual, cada uno reteniendo lo que debería de estarle dando al otro. Y así, pensando en sí mismo. Y hago la primera pregunta de esta enseñanza en este primer punto. ¿Todo bien en tu matrimonio? No olvidemos que la referencia que nuestros hijos tienen del matrimonio es la que ven en su propia casa, todos los días. O sea, así de pequeñitos, a lo mejor ellos todavía no leen un libro sobre matrimonio. Los libros que a veces nosotros recomendamos para los matrimonios que necesitan restauración y ayuda. A lo mejor ellos no van a leer un manual de cómo es el matrimonio, pero sí están viendo en nuestro ejemplo como cristianos, porque estoy hablando de cristianos. Como cristianos están viendo ellos el ejemplo de cómo se lleva a cabo un matrimonio, cómo debe de interactuar el marido con la esposa, cómo debe ser todo esto. Y quiero decir algo que puede sonar fuerte y de antemano le pido me perdone. Y es esto, si no somos capaces de ser fieles a la persona a la que le juramos delante de Dios fidelidad, ¿cómo seremos fieles a otras personas? ¿Te das cuenta? Es algo fuerte, o sea, por esto estoy empezando por el matrimonio, porque hay personas que no son capaces de serle fiel a su cónyuge, a su esposa o a su esposo, en el caso de las esposas. ¿Qué se pueden esperar los demás? Cuando elijas una amistad, y hablo en la misma iglesia, fíjate cómo se lleva esa persona en su matrimonio. Y si no le es fiel a su pareja, y no estoy hablando solamente de infidelidad, adulterio, etcétera. No estoy hablando solamente de eso. Una manera de ser infieles es hablando mal de la persona. Si esa persona a la que tú quieres hacerte amigo o amiga, lo primero que te dice, o ya cuando tienes tiempo platicando con ella, siempre se la pasa hablando mal de su cónyuge, cuidado, porque si no le es fiel a la persona con la que hizo un pacto delante de Dios, ¿qué te puedes esperar tú? Yo con esos amigos mejor mira ni a la esquina. Eso no quiere decir que va a ser mi enemigo o que lo voy a ignorar, no, pero uno debe de ser sabio para elegir sus amistades. Las amistades las podemos elegir, a la familia no. Nuestros hermanos en la fe pues son nuestros hermanos, pero nuestros amigos, nuestros cercanos, debemos de elegirlos con sabiduría, mis hermanos, para evitarnos problemas. Porque después todo estaba bien en tu matrimonio y importas los problemas del matrimonio de tu amiga a tu matrimonio. Y tu esposo así como, ¿y ahora qué le pasó, no? Claro, porque está muy influenciada por esta otra persona que se la pasa hablando mal de su cónyuge. Así que tengamos cuidado con eso. Ahora que fuimos al Congreso para Matrimonios, nos daban una enseñanza, y dentro de estas enseñanzas uno de los pastores puso un ejemplo que yo ya lo había oído, este ejemplo o esa experiencia, esa situación de una persona allá en la congregación de México que abandonó a su esposa, un hombre que abandonó a su esposa por otra. Dijo, no, esta ya no me hace feliz, yo merezco mi felicidad, voy a buscar mi felicidad. Y abandonó a su esposa, se casó con otra persona. Pasaron los años, como ocurre en las congregaciones, a veces las personas dejan de venir, desaparecen, y pues uno es pastor de los que están, ¿verdad? Uno sirve a los que están, así como el mesero atiende a los comensales que van al restaurante, ¿verdad? O sea, igual, nosotros servimos a los que vienen, a los que manifiestan un deseo de estar aquí y de ser pastoreados, y de pronto uno pues simplemente deja de ver a las personas, les escribe y no le contestan, desaparecen, y bueno, uno tiene que seguir, ¿no? El ministerio debe seguir, la obra de Dios debe continuar. Y así esa persona desapareció por 1 año, por 5 años, por 10 años, por muchos años, y de pronto le llama a uno de los pastores y le dice, hola pastor, soy fulano, ¿te acuerdas de mí?
Sí, claro que me acuerdo de ti. Dentro de sí pensó, el que abandonó a su esposa por otra. Te hablo porque estoy en un gran problema, le dice. Estoy hundido económicamente y necesito que me prestes dinero. Este pastor aparte de ser pastor, tiene una empresa muy próspera, ¿no? Y es un pastor súper buena onda. Y este pastor le responde, ¿qué? Sí, necesito que me prestes un dinero, yo te lo pago. Le dijo, no te presto ni un centavo. Entonces, pues no que son cristianos, pues no que muy pastores, sí, pero ¿cómo le vas a prestar dinero, sí, a alguien que le fue infiel a su esposa? Que no se tocó el corazón para abandonar a su esposa. ¿Quién le va a confiar dinero a alguien así? ¿Verdad que no? No es sabio, no es inteligente. Entonces, por eso estoy diciendo que si no somos capaces de ser fieles a la persona a la que le prometimos delante de Dios amor y fidelidad, ¿cómo vamos a ser fieles a otras personas o a otras, digamos, instituciones? Por ejemplo, la iglesia. Por eso la palabra de Dios dice que el diácono, que el servidor, el pastor, el ministro, debe de ser alguien que gobierne bien su casa, que tenga en orden su casa, incluido su matrimonio. Otra área de nuestra vida es el área laboral. He dejado de lado el área matrimonial para ahora entrar al área laboral, porque va en este orden. Primero está tu matrimonio y luego está tu trabajo. El trabajo, quiero aclarar, no es una maldición. Me he encontrado con cristianos que de pronto dicen, no, es que si Adán no hubiera pecado no tendríamos que trabajar. Yo no sé de dónde sacaron eso, porque desde el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva, puso a Adán en el huerto para que lo labrase. O sea, esto no fue una maldición. La maldición que vino a causa del pecado es el sudor de la frente y trabajo pesado y poca fructificación dentro del trabajo, pero Dios creó al hombre para que trabajara. ¿Por qué? Porque el trabajo dignifica al hombre. Recuerda que el hombre fue creado a imagen y a semejanza de Dios. Y desde que abrimos la Biblia, vemos a Dios trabajando. Dice que en el principio el Espíritu de Dios que se movía, estaba activo. Dios ha estado trabajando y no ha dejado de trabajar. Juan 5:17 dice, mi Padre hasta ahora trabaja, hablando Jesús, y yo trabajo. Así que no es una maldición. Dios creó al hombre, como dije, a su imagen, a su semejanza, y si Dios trabaja, el hombre debe también trabajar. Por eso, antes de la caída, Él lo puso ahí en el huerto. Déjame leerte eso para que lo subrayes. Como desde antes de la caída ya existía el trabajo para el hombre. Dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Ese era el trabajo de Adán, administrar, y también de Eva. Sin embargo, el pecado, ¿qué fue lo que hizo? Distorsionó todas las cosas, incluido el matrimonio y también incluido el trabajo. Y tenemos varios escenarios. Voy a plantear varios escenarios de cómo el pecado ha distorsionado el trabajo. Primero tenemos a personas que simplemente no quieren trabajar. Y esto llegó a pasar incluso entre los cristianos en Tesalónica, 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 11. Ese es el primer escenario en donde el pecado distorsionó el trabajo y contaminó al hombre. Lo quiero plantear, este primer escenario, en personas que simplemente no quieren trabajar. Fíjate cómo pasó esto en Tesalonicenses. 2 Tesalonicenses 3, versículo 11. Dice Pablo, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿Cómo? No trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y esto que ocurrió en Tesalónica sigue ocurriendo el día de hoy entre nosotros, los cristianos, en la iglesia de Cristo. Cristianos que simplemente nunca encuentran trabajo. Nunca encuentran trabajo. Cristianos que se la pasan pidiendo prestado a otros. Cristianos que pudiendo trabajar viven del gobierno, manipulando, mintiendo, manipulando información y pidiendo ayudas del gobierno que no les corresponderían. Cristianos a los que los mantiene la esposa, que ya llegaron a ese acuerdo. No, yo voy a ser el amo de casa y tú te vas a ir a trabajar. Ocurre,
o sea, entre personas que se llaman cristianas. O peor aún, cristianos que se la pasan, como estos de Tesalónica, entremetiéndose en lo ajeno. Entiéndase, transando, engañando, mintiendo. Al fin que los hermanos no me van a demandar, así que pues los voy a transar. La tengo ganada, tengo ganar. Luego tenemos, esos son los que no trabajan, los que salen a buscar trabajo con ganas de no encontrar. Todos los trabajos están corruptos, no hay trabajo. Yo digo, oye, Houston es de las ciudades en donde más trabajo hay. Estamos llenos de gente de otros estados. A lo mejor entre nosotros puede haber alguien que acaba de llegar de otro estado acá, porque acá está la tierra prometida, dicen. Hay mucho trabajo, pero yo encuentro personas que tienen ya mucho tiempo sin encontrar trabajo. Bueno, esos están por un lado. Luego tenemos a los que sí trabajan, pero son deficientes como empleados, como trabajadores. Son impuntuales, son negligentes, o sea, hacen las cosas mal hechas, al ahí se va, deshonestos y todavía piden un aumento, ¿sí? No hacen más de lo que les toca. No, that's not my job. No, eso no me toca a mí. Son malagradecidos con sus jefes, son politiqueros y grilleros. Y esto incluye también no solo a los empleados, sino a los empleadores, los cuales son injustos con sus empleados. Cristianos, estoy hablando de nuevo a cristianos, que van a la iglesia, levantan las manos, adoran a Dios, escuchan la predicación. Es más, no se duermen en la predicación, aunque sea viernes, sea calor. Pero como empleadores son abusivos. No les pagan a sus empleados lo que dictan las leyes. No son considerados con ellos, se aprovechan de ellos porque pues, al fin que no tiene papeles y no va a reclamar sus derechos y no le echa la migra. Hay cristianos que piensan así. Bueno, la palabra de Dios tiene algo que decir al respecto. Efesios capítulo 6, versículo 5 ahí. Efesios 6, 5. Vamos a contextualizar esto a nuestro tiempo. Un tiempo en donde ya no hay esclavitud, en donde ya hay derechos humanos, derechos de los trabajadores, hay una constitución, países establecidos. Pero vamos a contextualizarlo. Dice Efesios 6:5, siervos, pudiéramos ponerle aquí, empleados. Obedeced a vuestros amos terrenales, obedezcan a sus jefes terrenales con temor y temblor. O sea, obedezcan a sus jefes con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. O sea, no está pidiendo nada que no podamos dar, porque si Cristo está en nosotros, la mansedumbre está en nosotros. Así que nos está pidiendo lo que podemos dar, con sencillez de vuestro corazón, así como obedecen a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. O sea, sí respeto a mi amo, a mi patrón, a mi jefe, pero mi honra no es principalmente a él, aunque le incluye. Yo estoy sirviendo a Dios. Mi trabajo yo lo hago como para el Señor, como para Dios. Lo hago con excelencia, lo hago con integridad, lo hago con todas las ganas de que salgan bien las cosas. Versículo 7, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, enfatiza, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá ¿de quién? Del Señor. O sea que el Señor también nos va a dar recompensas con base en nuestro trabajo que hicimos en esta tierra, a lo que algunos llaman el trabajo secular. Pero recuerda, no hay trabajo secular, no hay vida secular, porque secular significa excluido de Dios, y no debería, ni hay una vida separada de Dios, una parte de nuestra vida que esté separada de Dios. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, ahora les habla a los empleadores, porque hay empleadores cristianos y había también allí amos cristianos. Haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. O sea, no porque eres amo, no porque eres jefe, te sientas la octava maravilla, porque Dios no hace excepción de personas. Y la misma expectativa que hay para los demás cristianos que son empleados, la hay para los cristianos que son empleadores. Así que si observamos, Dios no está excluido del trabajo. Como dije, no hay tal cosa como el trabajo secular. El centro de todo sigue siendo Dios en la iglesia y en el trabajo. Así que tenemos por un lado a los que no quieren trabajar,
Luego, a los que son ineficientes en su trabajo, sean empleados o sean empleadores. Y por último, en esta área de la vida están los que ven el trabajo como un dios, los workaholics. Puede ser porque, en personas así, porque en el trabajo es en donde encuentran su valía. Yo soy valioso aquí. Y es allí, en el área laboral, en donde se sienten realizados, valiosos, porque en su casa pues las esposas no los honran, pero en el trabajo son el jefe. Y ahí por eso se la pasan 27 horas del día, ¿verdad? ¿Creen que sin ellos la empresa se va a venir abajo? ¿O creen que sin ellos se va a acabar el mundo, como si su trabajo fuera desactivar bombas nucleares? Puede ser también por avaricia. En 2 Tesalonicenses 3, versículo que leímos hace un momento, habla de trabajar para obtener el pan. Lo leo de nuevo, 2 Tesalonicenses 3, el versículo 12. A los tales, o sea, a los que se metían en lo ajeno, a los que no trabajaban, dice: mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Fíjate cómo la Biblia está hablando del trabajo no como un objetivo en sí mismo, ni tampoco para obtener riquezas y hacerte millonario, sino ¿para qué? Para obtener el pan. O sea, en pocas palabras, el sustento, el alimento, lo necesario para subsistir. El problema es que nosotros, los seres humanos, somos expertos en convertir los lujos en cosas necesarias, las cosas vanas en cosas esenciales. Pero la palabra siempre nos ubica. Y nos dice Pablo en su primera epístola a Timoteo, capítulo 6, versículo 9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos que se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, estos versículos que acabamos de leer no quieren decirnos que ser rico sea malo. O sea, no podemos exagerar esta parte. En la epístola a Juan que estamos leyendo dice: deseo que seas prosperado en todas las cosas, incluido tu trabajo, o sea, que te vaya bien. E incluso si puedes llegar a tener más del pan, gloria a Dios, no hay nada de malo en eso. De hecho, vemos en la palabra de Dios cristianos que eran ricos, personas piadosas que eran ricas. Tenemos allí a Abraham, que tuvo que dividirse de su sobrino porque ya era demasiado el ganado que tenían. O sea, personas prósperas, ricas en la parte económica, con mucho dinero. Vemos a mujeres que sostenían el ministerio de Jesús, mujeres pudientes. Vemos incluso a aquella mujer como Lidia, vendedora de púrpura, en el libro de los Hechos, la cual fue la fundadora junto con Pablo. O sea, ella puso su casa para que pudieran llevarse a cabo las reuniones. Bueno, a las personas ricas les manda la palabra de Dios a no poner su confianza en las riquezas porque son inciertas. Así dice 1 Timoteo 6, 17. A lo que se refiere entonces el texto bíblico que leímos es a el afán. Dice: porque los que quieren. Y esa palabra querer nos habla en el original de algo sobreenfático, algo así estresante, un deseo intenso. Los que quieren enriquecerse, es a lo que se refiere, a afanarse por hacerse ricos, porque se la pasan viendo TikToks de personas que se la pasan diciendo cuánto cuesta el outfit que traen y que los carros de no sé qué y que Dubái y esto y aquello, y están llenos de avaricia y quieren enriquecerse. Proverbios 23, versículo 4, nos dice la palabra de Dios: no te afanes por hacerte rico. No hay nada de malo con ser rico, pero sí, la palabra nos dice claramente: no te afanes por hacerte rico. En cambio, dice: sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Eso es lo que ocurre con las riquezas. Es lo que ocurre con los bienes terrenales. Y yo hago esta pregunta: ¿todo bien en tu trabajo? Entiendo que algunas familias de las que están aquí, los dos, el esposo y la esposa, tienen que trabajar, y ese tiene todo el sentido, porque si no trabajan los dos no pueden pagar el alquiler de la casa.
Si no trabajan los dos, no puede comer la familia, no pueden pagar las cuentas. Yo entiendo que eso es una posibilidad en el país en el que vivimos, un país caro para poder vivir. Entiendo que hay en nosotros también ese sentido natural de superarnos. Y el llamado entonces es a que el progreso económico que podamos llegar a tener sea el resultado de la diligencia, de lo que dice la palabra, un trabajo sosegado, diligente. ¿Qué es ser trabajador diligente y trabajar sosegadamente de manera sabia, de manera equilibrada y piadosa? Es esto, es no sacrificar por el trabajo ni a Dios, ni a la familia, ni tu salud. Trabajar sosegadamente, de manera piadosa, y obtener riquezas con ese trabajo debe de estar bajo ese filtro. Si ese trabajo me va a hacer que yo sacrifique mi relación con Dios, el reunirme en la iglesia, el discipularme, entonces, ¿qué voy a hacer? Esa es la decisión que vamos a tomar. Hace poco platicaba con un hermano y me dio testimonio de esto. Y me dice que le ofrecieron un trabajo y él hizo esta evaluación. ¿Y qué crees? No aceptó ese trabajo en donde iba a ganar más. ¿Pero qué cree? El Señor va a recompensarlo de una o de otra manera. Y entre nosotros, yo sé que hay personas que han renunciado a ganancias extras, a ganancias adicionales, o han recortado cosas en su trabajo, ganancias en su trabajo, para poder cumplir con ese propósito de conocer más a Cristo, de conocer más a Dios, y el Señor ha suplido sus necesidades. Y en algunos casos les ha dado más de lo que esperaban, más de lo que pedían, de manera inexplicable, humanamente hablando. Así que el filtro también es, si este trabajo me va a hacer que yo sacrifique a mi familia, ¿qué decisión voy a tomar? Si voy a trabajar para no ver a mis hijos, nada más los voy a ver ya cuando lleguen la noche dormidos. Si voy a trabajar para no tener una relación con mi esposa y nada más hablar y hablar de negocios, pagas esto, pagas aquello, etcétera, ¿qué decisión vamos a tomar? Si este trabajo va a dañar mi salud, ¿qué decisión voy a tomar? Y ese es mi siguiente punto, porque después de que le dice Juan a Gallo, deseo que seas prosperado en todas las cosas, y allí van incluidas estas áreas, le dice, y que también tengas salud. Bueno, esta es otra área de nuestra vida, la salud. Sin embargo, aunque yo veo aquí que Juan le está diciendo a Gallo, yo deseo que tengas salud, aunque está aquí en la palabra, veo que es un tema que muy poco se toca en las iglesias cristianas. Nosotros aquí lo hemos tocado, el tema de la salud, y vamos a seguirlo haciendo por obvias razones. Bueno, esta vez no voy a dar estadísticas de obesidad en la comunidad latina como lo he hecho en otras ocasiones, aunque no estaría mal que lo busquemos, sino que voy a dar un ejemplo personal. Hace tiempo estaba en unas conferencias en donde se daban aperitivos a los invitados, unas conferencias cristianas. Y habían mesas y se daban aperitivos a los que estaban escuchando, tú sabes, ¿no? Había afuera una mesita con sodas, con galletas, etcétera. Agua, por supuesto, café. Y una persona que estaba casi junto a mí se sirvió un bowl así, con un cerro de galletas de este tamaño y con una Coca-Cola en lata, roja, así, sudando. Ya se lo estoy antojando a alguno. Y yo cuando vi eso dije, wow. Nomás de verlo casi me da un coma diabético. Es el cerro de galletas así. Seguí escuchando, volteo de nuevo y veo que ya el cerro ya se había acabado. Y ya iba por la segunda Coca-Cola. O sea, una segunda Coca-Cola en menos de una predicación de una hora. Casi estaba terminando la predicación, ya se había terminado sus 2 Coca-Colas y su cerro de galletas. Y este hermano se tocaba la cabeza así. Y yo lo veía como que sudaba y como así. Obviamente, mis hermanos, se estaba dañando en su salud, pero aleluya, estaba recibiendo la palabra de Dios. Hay que tener claro que tenemos cuerpos que se enferman. O sea, estos cuerpos que tenemos son cuerpos que se enferman y que también estamos todos expuestos a enfermedades fortuitas. Para algunas de estas enfermedades hay explicación, puede ser genética, etcétera, pero para otras no hay una explicación concreta sobre su causa. En ese caso, en el caso de enfermedades fortuitas, ¿qué es lo que debemos de hacer? Bueno, depender de la gracia de Dios, orar insistentemente, pedirle a Dios, ser constantes también con el tratamiento
que el médico nos prescriba, etcétera. Es lo que podemos hacer con enfermedades fortuitas, pero hay enfermedades que pueden prevenirse simplemente siendo disciplinados, simplemente ejerciendo algo que sí la Biblia lo dice y se llama dominio propio, no demonio propio, dominio propio, ¿sí? Ahí está en la Escritura y es una de las maneras, uno de los elementos del fruto del Espíritu, el dominio propio. El Espíritu Santo está en nosotros, el dominio propio está en nosotros. Estas enfermedades pueden causarse también, o pueden prevenirse, quiero decir, con decisión para modificar algunos hábitos en nuestra vida, las cosas que hacemos, las prácticas que tenemos habitualmente. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo son nuestros hábitos alimenticios? ¿Cómo son nuestros hábitos físicos? Volvamos a Efesios capítulo 5, versículo 29, donde tocó el tema del matrimonio. Es el mismo versículo, mismo contexto, estaba hablando del matrimonio, pero allí resalta algo que quiero que pongamos atención. Efesios 5, 29, dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, está dándolo por hecho, está en nosotros un sentido de supervivencia. Nadie aborreció jamás su propia carne, nadie en sus 5 sentidos se hizo daño en su propia carne, sino que ¿qué? La sustenta y la cuida. Sin embargo, hoy vemos a muchas personas, como el ejemplo que acabo de dar, que pues sí está aborreciendo su propia carne, porque toda esa azúcar que va a su cuerpo daña sus órganos, pero qué rica está. Ese es el engaño de Satanás. Y no estoy tratando de espiritualizar la comida, por favor, no me vaya a interpretar como que estoy diciendo la Coca-Cola es del diablo y las galletas son del diablo. No, para nada. Eso sería ser legalista. No le estoy atribuyendo tampoco a ciertos alimentos un poder santificador. No. Estamos hablando de dominio propio. No estamos hablando siquiera de la comida, sino de dominio propio. Podemos comer de todo, dice la palabra, con acción de gracias. El Señor purifica las cosas, está bien, pero también la palabra nos habla de que debemos de cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu, ¿sí? Eso es de lo que estamos hablando, eso es de lo que estoy hablando yo. Solo quería aclarar eso. Notemos que la expectativa normal es que sustentemos y cuidemos nuestro cuerpo, según el texto bíblico, en vez de destruirlo, al dejarnos llevar por la corriente del mundo. La palabra asume que nos amamos a nosotros mismos, lo asume la palabra. O sea, por eso toda esa ideología de que ámate a ti mismo, ya, o sea, es innecesaria, porque ya nos amamos a nosotros mismos y a veces nos amamos demasiado a nosotros mismos, tanto que somos egoístas. La comparación que usa Pablo sobre cuidar el cuerpo en Efesios es contundente. Dice, sustenten y cuiden sus cuerpos, estoy parafraseando, así como el pastor sustenta y cuida su cuerpo, así como el hermano predicador aquel, o así como, como Cristo cuida la iglesia. Ese es el estándar que la palabra de Dios nos pone. Como Cristo cuida a la iglesia, se entrega por ella, como Él la sostiene. Él cuida a su iglesia, sustenta a su iglesia. ¿Cómo? No dándole cualquier cosa. O sea, el Señor, cuando oró al Padre, el Señor Jesucristo dijo, yo les he dado tu palabra. No les dio cualquier cosa, filosofía o cosas que ya habían en aquel entonces que eran atractivas. No. Yo les di tu palabra. El Señor cuida a su iglesia no dándole cualquier cosa. Eso es lo que hacen los falsos profetas. El Señor no descuida a su iglesia dejándola que sea inactiva, que sea sedentaria, y todo eso lo hace para santificarla. Yo pregunto, ¿todo bien en tu salud? Es tiempo de que modifiquemos nuestros hábitos. Fíjate, más cosas prácticas. Ahora, saliendo de aquí, cuando vayas al restaurante o en tu casa, donde vayas a comer, bueno, es bueno que seamos conscientes de lo que vamos a llevarnos a la boca y preguntarnos si eso está ayudando a nuestro cuerpo o si está destruyendo nuestro cuerpo. Pero hay otros hábitos que podemos observar en nuestra vida para que tengamos una buena salud. Dormir bien, por ejemplo. Evitar el estrés, beber más agua, menos sodas, comer alimentos nutritivos, balanceados, movernos un poco si nos la pasamos sentados por mucho tiempo. Bueno, son algunos de los hábitos que podemos modificar en nuestra vida para que nos vaya bien, para que tengamos salud. Otra área que abarca nuestra vida es la iglesia.
Y si leemos completa la tercera epístola de Juan, pues el versículo base que tomamos, si leemos toda completa esa epístola, que es cortita, vamos a encontrar que la iglesia está incluida de forma explícita. Además de que la palabra iglesia, eclesia en griego, aparece varias veces de forma implícita. Y es que no se percibe a un cristiano fuera de la comunidad de cristianos. Según la palabra de Dios, no se percibe a un cristiano forastero o así como apartado de la comunidad de los creyentes. A la comunidad de creyentes, entiéndase a la iglesia local, a esta asamblea y a la comunidad de creyentes se acude para servir. Diga, para servir. Piénsalo, ¿cómo le llamamos a nuestras reuniones? Le llamamos el culto, pero también le llamamos como el servicio. ¿Por qué? Porque se viene a servir. Y espero que no le llamen servicio porque dices que me van a servir a mí. Bueno, muchos pues lo ven así, como un lugar, un tiempo en el que voy para que me sirvan. Quieren las cosas a su manera y rápido. Hay personas así que van a la iglesia a eso. Piensan que es Burger King. O sea, yo voy para que me den las cosas rapidito. Y si no, se las van a ver conmigo. Si no se sienten satisfechos con el servicio que se les da, amenazan con irse a otro lado. Hay personas así, cristianos así. Bueno, ese no era el caso de Gayo. Gayo, la persona a la que Juan le está diciendo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Gayo era un creyente que servía, era un creyente que era fiel en lo que hacía. Su actitud era una actitud de fidelidad. Veamos tercera de Juan, versículo 5. Tiene un solo capítulo, veamos el versículo 5 allí de tercera de Juan. Para que veamos la actitud de Gayo en su servicio. Dice, amado, fielmente, subraya eso, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, porque es bien fácil servir a mis cuates, a mis amigos, a los que tengo años de conocerlos, pero cuando llega alguien nuevo, ay no, mejor ni me le acerco. Por eso nosotros intencionalmente les ponemos un corazonzote aquí que es para identificarlos, ¿no? De que señal de que los amamos. No es del Chapulín Colorado, es una muestra de que nos interesan, de que los amamos, para que todos los demás los veamos y vayamos y les sirvamos. No tienes que ser un diácono, no tienes que ser un obispo, no tienes que ser un apóstol o un profeta para ir y darle la bienvenida al hermano que trae el corazoncito y decirle, hola, mucho gusto, mi nombre es tal, estoy aquí para servirte. No, eso que lo haga el pastor, no, esto es la comunidad de creyentes, no es el reino del pastor. Y todos somos parte de esto, de la edificación del cuerpo de Cristo. A los cuales, versículo 6, han dado ante la iglesia, te fijas que ahí aparece la palabra eclesia, testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Aquí vemos a un cristiano que era fiel, que estaba involucrado sirviendo a otros hermanos, y lo hacía él como para el Señor. Porque hay cristianos, digo esto porque hay cristianos que se involucran en algún ministerio, pero lo hacen para ser vistos, lo hacen para que los vean. Si no son vistos, no acepto ese ministerio. No, pastor, yo quiero servir. Bueno, hermano, mira, está esto. Pero no se ve, entonces no. Es que yo quiero servir, pastor. Bueno, te pongo a hacer esto, mira, hermano, ¿qué te parece? Hay esta necesidad. No, nadie me va a ver. No, entonces no. Hay personas que así son. El motor del servicio de Gayo no era que lo vieran. Eso no era lo que lo movía, aunque pudiera ser que lo vieran. ¿Qué era lo que lo movía? Lo que lo movía era el amor. Y dice la palabra en 1 Corintios 13 que el amor no es jactancioso. No dice, mírenme cómo estoy sirviendo. No es jactancioso, no se envanece, no dice, no, es que yo soy el que sirve. No tiene ningún sentido ni coherencia. ¿En qué consistía el servicio de Gayo según el texto? Bueno, Gayo no era un cantante, no era un músico, no era un predicador. Es el top 3 de los ministerios o servicios que casi todos los cristianos quisieran. Y si no lo expresan en el interior, dicen, ay, qué padre sería estar ahí arriba cantándole a mi Señor, aleluya. Sí, pero te hubieras venido ayer al ensayo, ¿cuánto tiempo estuvimos? Y aquí mismo con un calorón que hacía.
¿sí? Y estar practicando en casa, etcétera, ¿no? Bueno, Gallo no era ni cantante, ni músico, ni predicador. Él servía a hermanos que eran predicadores itinerantes, los cuales visitaban las iglesias y él los servía. ¿Cómo dice el texto? Dice que los encaminaba. O sea, harás bien en encaminarlos, en seguir haciendo esto que ya estás haciendo. Es lo que nos comunica en el original. Los encaminaba. ¿Qué es encaminar? O sea, tienes a un predicador que visita varias iglesias y Gallo los encaminaba. No es que los tomaba de la mano y le diga, véngase por aquí, mire, ya llegó a la Homestead, luego le da a la derecha y luego ya le llega. No, eso no era encaminar. Encaminar en el original significa impulsar hacia adelante. Es tener que ver con las necesidades de una persona que está viajando. Es contribuir en todos los sentidos para que una persona continúe con sus viajes. Los viajes implican gastos. ¿Sí sabía eso? Implican muchos gastos. Y Gallo lo que hacía era cuidar a los predicadores, contribuyendo para que ellos continuaran en su siguiente viaje. Y así habían personas, siervos en las iglesias. En algunas iglesias había solo un gallo, en otras habían muchos gallos que encaminaban a que los predicadores o a los predicadores para que continuaran. Versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas, a los siervos de Dios, a los que predican la palabra, para que cooperemos con la verdad. Esto es tener, como lo utilizan algunos para su propio beneficio, ¿no? Pero este término de tener una mentalidad de reino, o sea, así lo dicen algunos de la prosperidad, ¿no? Pero entiéndame a qué me estoy refiriendo. El reino de Dios es que Él gobierna sobre las personas a través de Jesucristo. Y cuando nosotros predicamos el Evangelio, estamos promoviendo el reino de Dios sobre las personas. O sea, estamos alineados con la voluntad de Dios. Y tener una mentalidad de reino, en este punto que estoy yo diciendo, es pensar así: voy a cooperar con una ofrenda, por poner un ejemplo, y aclaro, no voy a pedir ofrendas, ni se van a pedir ofrendas, ya se dieron. Es solamente para que entendamos el punto. Yo voy a contribuir con mis recursos, con mis bienes, pero no para el pastor que viene a predicar, por ejemplo, ¿no? Viene un predicador y el Señor pone en mi corazón darle una ofrenda a ese predicador que viene. Mentalidad de reino no es pensar, le voy a dar mi dinero al predicador para que se vaya a comer al Chili's o a Olive Garden, qué sé yo. No. Mentalidad de reino es pensar así: voy a contribuir con mis bienes para cooperar con la verdad, para que este predicador que trajo la palabra aquí continúe predicando en otros lugares y así el evangelio sea predicado. Fíjate cómo cambia completamente la perspectiva. Es la misma acción, pero generada por un motivo distinto. En esta misma epístola vamos a ver un contraste, porque en esta misma epístola Juan se dirige a Gallo, pero luego también presenta a otro personaje que era completamente opuesto a Gallo. Su nombre era Diótrefes. Dice el versículo 9: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Aquí tenemos una persona, claramente con estos versículos que leímos, una persona malvada, ¿no? Pero no una persona malvada de esas que están aquí en la otra cuadra tiradas de borrachos. No. Tenemos una persona malvada que iba a la iglesia. O sea que en las iglesias cristianas, por si no te habías dado cuenta o por si no lo sabías, en las iglesias cristianas también hay personas malvadas. Crece el trigo juntamente con la cizaña. Por si pensabas que Casa de Adoración Houston es la iglesia perfecta, ¿qué crees? No lo es. No lo es para nada. Entre nosotros también hay personas que pudieran llegar a ser malvadas, tal y como Diótrefes está aquí. Mi objetivo como pastor y al predicar la palabra es que dejes de ser Diótrefes y que te conviertas en Gallo. Ese es mi objetivo, ¿no? Pero de que las hay, las hay. ¿Qué podemos hacer? Eso es así. Si al Señor Jesús, entre el grupo de los 12, había un traidor llamado Judas, ¿qué nos podemos esperar nosotros? También los hay, ocurre en las iglesias. No somos perfectos. Pero Diótrefes estaba en la iglesia. Y aunque estaba en la iglesia y seguramente iba a todas las reuniones y seguramente era conocido por todos, pues lo era, a él le gustaba tener el primer lugar en todo. Era una persona competitiva, era una persona arrogante. Fíjate cómo ocurre en las iglesias.
Ahí en el libro de los Hechos tenemos un momento glorioso de la iglesia cuando se derrama el Espíritu Santo, cuando Dios está moviéndose, el Evangelio se está predicando, las almas se están convirtiendo, hay personas que tienen necesidades y los cristianos que tenían algo empiezan a dar de sus bienes. Y un hombre llamado José da el dinero de una propiedad que él vendió. Y gloria a Dios para que los hermanos pudieran ser saciados en sus necesidades básicas. Pero luego viene una pareja llamados Ananías y Zafira, los cuales dicen: ¿a poco nomás José? No, nosotros también. Pero nosotros vamos a vender la propiedad y vamos a decirles que les damos todo y nomás damos una parte. Engañando, mintiendo. ¿Te fijas cómo eso se daba ya y se sigue dando? Personas que van a la iglesia pero se conducen con mentira, se conducen con engaños y se quieren presentar como que son, wow, la octava maravilla, las personas más santas. Bueno, ocurre y seguirá ocurriendo hasta que venga lo perfecto, hasta que venga el Señor Jesucristo. Y Diótrefes era así, alguien competitivo, alguien arrogante, que se le había sido delegado algo de responsabilidad, por lo que nosotros podemos inferir en el texto. Diótrefes era una persona que murmuraba de Juan, del apóstol Juan. Se atrevía a murmurar de Juan. O sea, no estoy diciendo que no puedes mencionar ni nombrar a los pastores. No, para nada. Pero hemos de tener cuidado cuando las palabras que nosotros decimos, las que salen de nuestra boca, llevan el fin de dañar a la persona, de dañar la reputación de la persona, de contaminar y de meter suspicacia en las vidas de otros que nos están escuchando. Bueno, Diótrefes era así, alguien que murmuraba de Juan, de los apóstoles, y además su trabajo era estorbar la visita de los siervos de Dios. Por un lado, Diótrefes encaminaba a los siervos de Dios, no Diótrefes, sino Gayo, y por otro lado, Diótrefes estorbaba la visita de los siervos de Dios. Decía: no, aquí no entra nadie. Y lamentablemente así hay pastores en las iglesias que dicen: aquí nadie predica más que yo. Cálmate, tranquilo, pues, ¿de qué se trata? Diótrefes expulsaba de la iglesia. ¿A quiénes? A los que no estaban de acuerdo con su conducta. ¿No te gusta? Pues lárgate. Y así hay pastores que no le rinden cuentas a nadie. Ellos son el final de la pirámide y nadie puede atreverse a hacerle una pregunta: oye, porque ya está corriendo todo el mundo de la iglesia. Y si no le gusta, ahí está la puerta. Mis hermanos, hemos de tener cuidado porque Diótrefes era así. La pregunta para nosotros es: ¿todo bien en tu iglesia? Cada uno de nosotros sabemos si somos como Gayo o somos como Diótrefes. Cada uno de nosotros sabemos. No voy a preguntar cuántos Diótrefes hay aquí, porque a lo mejor uno dormido va a decir amén. No. Recordemos que había un estándar de bienestar, un estándar de prosperidad para Gayo. Leamos de nuevo el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, y ahí viene el estándar, así como prospera tu alma. O sea, el deseo de prosperidad de Juan para con Gayo no era algo irreal. No es como decirle a alguien: yo deseo que te saques la lotería porque eres re buena persona. No era algo irreal, era algo posible, ya que la calidad de la vida espiritual de Gayo sí tiene que ver y tenía que ver con la calidad de su vida en esta tierra. Igual podemos decir de nosotros: la calidad de nuestra vida espiritual va a tener un impacto en nuestra vida terrenal. Si mi hombre interior se está renovando cada día con la verdad de Dios, voy a ser fiel en mi matrimonio. Si mi hombre interior se está renovando cada día con la verdad de Dios, voy a ser diligente en mi trabajo y lo haré como para el Señor. Si mi hombre interior se está renovando cada día con la verdad de Dios, voy a cuidar mi cuerpo, voy a sustentar mi cuerpo, no a destruirlo, y como resultado voy a gozar de buena salud. Si mi hombre interior se está renovando cada día con la verdad de Dios, mi trato con mis hermanos en mi iglesia local va a ser en amor, va a ser servicial. ¿Sí me está captando la idea? Ahora, la pregunta es: ¿cómo puedo lograr un alma próspera? La quiero, pastor, porque tener un alma próspera va a desencadenar prosperidad, bendición en las otras áreas de mi vida. ¿Cómo le hago para lograr un alma próspera? Bueno, el versículo 3 dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad,
de cómo andas en la verdad. Ahí está la respuesta. Para lograr un alma próspera, así como prospera tu alma, ¿cómo le hizo? Andando en la verdad. Y esa palabra andar es la palabra griega peripateo, como un perímetro, algo que está alrededor. Es todo el conjunto de actividades de la vida individual de alguien, lo que rodea la vida de alguien. Y dice, ¿cómo andas? ¿Cómo es tu conjunto de actividades relacionadas con qué? En la verdad. Y verdad significa aquí la realidad que se encuentra en la base de la apariencia. Es la esencia manifiesta y veraz de algo. O sea, cómo tu vida está rodeada de cosas que tienen que ver con la verdad, con lo espiritual, con lo esencial de Dios. Permítame leer un versículo, Efesios capítulo 4, versículo 21. Eso está relacionado con el tema donde se usa esta palabra, la palabra verdad. Efesios 4, 21. Lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice así: porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él. Ahí está. Creímos en Cristo, fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, oímos el Evangelio. Dice, y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Ahí está. Andar en la verdad es seguir la enseñanza de Cristo. Pero más allá, yendo más allá, andar en la verdad es vivir a Cristo. No solo hacer las cosas que Cristo dijo, no solo estar de acuerdo con algunas de las enseñanzas de Cristo, sino vivir a Cristo. Lamentablemente algunos cristianos no incluyen la palabra de Dios en sus vidas, no incluyen la oración en sus vidas, no lo incluyen en sus actividades cotidianas. La pregunta es, ¿cómo van a imitar a Cristo si no le conocen? ¿Cómo vamos a imitar a alguien a quien desconocemos? ¿Cómo? Es necesario que estemos expuestos al mensaje de Jesús para saber vivir como Él manda y así seguir la verdad que Él enseñó. Andar en la verdad no es algo que se aparenta en redes sociales. Eso no es andar en la verdad. O sea, cualquiera puede bajar imágenes de Google con versículos y ponerlas y bombardear tus redes sociales de esas imágenes. Pero eso no es andar en la verdad. ¿Sí me explico? Eso es postear cosas en redes sociales. Andar en la verdad, mis hermanos, es algo que otros pueden testificar de nosotros. Es algo que otros pueden ver de primera mano en nosotros. No me quieras impresionar con cuántos memes cristianos pones en tu Facebook, cuando todos los demás dicen, esta es una persona tan problemática, no se puede convivir con esta persona. ¿Me explico? Eso es andar en la verdad. ¿Por qué digo esto? Porque los hermanos dieron testimonio de Gayo. O sea, no fue Gayo el que se promovió, no. Juan se enteró de Gayo, de la prosperidad de su alma, porque los hermanos dieron testimonio de él. Dieron testimonio de que era un verdadero discípulo de Cristo. Y todo eso que yo estoy hablando tiene que ver con la comunión con Dios. Y yo pregunto, ¿todo bien en tu comunión con Dios? Si no es así, bueno, yo te invito a que entres a esta batalla contra tu carne, que te subas al ring en esta batalla, en esta lucha contra tu carne, a que te despojes de ese hombre viejo que vive en todos nosotros, que nos despojemos de él para que pueda brotar el hombre nuevo. Para ir concluyendo, mis hermanos, yo estoy de acuerdo con el apóstol Juan, coincido con él. Yo deseo, mientras que leía este versículo, pensaba en ustedes, en los que son miembros de esta congregación. Yo deseo, así como Juan, que cada uno de ustedes sean prosperados en todas las cosas, en su matrimonio, en su trabajo, en esta iglesia, que tengan salud. Pero yo entiendo que eso no va a ocurrir solo porque yo lo desee. ¿Me explico? O sea, usted no va a prosperar en su matrimonio solamente porque yo lo desee. Usted no va a prosperar en su trabajo únicamente porque yo lo desee. Usted no va a prosperar en esta iglesia solamente porque yo lo desee. Usted no va a tener salud solamente porque yo lo desee o porque yo lo declare, lo decrete, lo establezca y todo este rollo. O sea, no, ojalá fuera así, pero no va a ser así. Eso va a ocurrir en la medida en la que cada uno, diga yo, en la que cada uno tome la decisión de andar en la verdad. Si tú tomas la decisión de andar en la verdad, si yo tomo la decisión de andar en la verdad, es decir, de dedicarme a la verdad, de dedicarme a Dios, entonces van a empezar a ocurrir las cosas. Los pastores y líderes de esta congregación
estamos para servirles. Lo he dicho, pero no está de más repetirlo. Mi esposa y yo estamos para servirles, y me da mucho gusto que cada vez escucho menos ese: pastor, le iba a llamar, pero yo sé que usted está muy ocupado. Hermanos, yo estoy siempre ocupado, pero siempre va a haber un espacio para los miembros de esta congregación. Yo me comprometí con Dios de pastorear a un rebaño específico llamado, ¿no está el logo aquí? No, bueno, ahí está, Casa de Oración Houston. Ese es el rebaño al que mi esposa y yo pastoreamos, que Pastor Juan, su esposa Lupe, pastoreamos, los líderes. Ese es el rebaño, y es nuestra responsabilidad y es nuestro deber atenderles a ustedes. Nos escriben de otros lados, nos piden consejos de otros lados, pero la prioridad usted la tiene. Para el tiempo que nosotros disponemos es para con usted. Ahora, si usted dice: no le voy a llamar porque es que va a estar muy ocupado, bueno, pues usted se la pierde, pero la disposición de parte nuestra está allí. Eso no quiere decir que me va a estar llamando cada rato para preguntarme qué shampoo compro, ¿verdad? No. O qué acondicionador. No. Estamos hablando de cosas que tienen que ver con la palabra de Dios. Nuestro propósito está alineado con el propósito de Dios. Es decir, yo les digo: deseemos lo que Dios desea, y eso yo también lo vivo. O sea, mi propósito es el propósito de Dios. Quiero que así sea. ¿Cuál es el propósito de Dios? Efesios 4, versículo 12. En cuanto a lo que tiene que ver con apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, nosotros los pastores tenemos un propósito. Y aquí lo dice claramente, Efesios 4, 12. Dice: a fin de, o sea, el propósito es este. ¿Cuál es mi propósito como pastor? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ojalá que todos los pastores subrayáramos esta porción, porque aquí claramente la palabra de Dios nos dice cuál es nuestro objetivo, cuál es nuestra meta. Mi meta no es llegar a tener la iglesia más grande de Houston, de una vez se lo digo. Mi meta no es tener el templo más impresionante con el estacionamiento más grande y con un playground que parezca McDonald's. Esa no es mi meta, mis hermanos, no. Mi meta es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así nos quedemos en ese tamaño. ¿Cuánto va a durar ese trabajo? ¿Cuánto va a durar ese trabajo de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio? El versículo 13 me responde. ¿Cuándo se va a retirar el pastor? Aquí aparece el versículo 13. ¿Cuándo nos vamos a retirar, Juan? Ahí está, pastores que nos vean o nos escuchen. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que, se lo explico brevemente. Tiene pastor para rato, si es que no viene el Señor, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo. ¿En qué consiste nuestro trabajo? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar es restaurar. Es todo eso que nosotros traemos, malas experiencias, traumas, pecados, etcétera. Todo eso, irlo limpiando, irlo puliendo. La palabra de Dios dice la misma palabra, que hace sabio al sencillo. Y nosotros con la palabra, con el discipulado, con la consejería, con todo lo que implica el trabajo pastoral, es restaurarle de todo eso, irle puliendo, irle perfeccionando, para que cada vez sea más parecido a Cristo. Pero no solo para que sea más parecido a Cristo y ponerlo en una vitrina allí, ¿verdad? Y ahí está, San Pedro, San Rodrigo, no, sino que podamos, dice la palabra, ejercer la obra del ministerio, para que usted pueda salir y predicar el evangelio eficazmente en su trabajo, en su familia, a todo lugar a donde usted vaya. Y que también, si la iglesia, como estamos ya en ese proceso, le adelanto, que vayamos y abramos, iniciemos obras o misiones en otros lugares, que podamos hacerlo, pero se requieren ministros. Jesús dijo: oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, porque a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos, y unos ni quieren obrerear, ni quieren trabajar para el Señor. Pero bueno, eso es nuestro trabajo y va a durar hasta que Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva, entonces llegaremos a la unidad de la fe. Cuando Cristo vuelva, ya no va a haber divisiones entre nosotros de opiniones, de cosas secundarias, que si la mujer debe predicar, que si la salvación se pierde o no se pierde, no. Cuando Cristo vuelva, todo eso ya no va a existir. Ya no va a ocurrir nada de eso. Llegaremos a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora nosotros le vemos de manera borrosa.
Lo vemos como en un escudo, como los escudos de antes. Pero cuando Él venga, nosotros le conoceremos tal y como Él es. Y se acabarán todas nuestras dudas. Se van a disipar todas nuestras inquietudes de que cómo es esto, de la inmanencia y cómo es esto. Mis hermanos, todo allí se va a aclarar y vamos a tener al Cordero de Dios delante de nosotros. ¿Le das un aplauso al Señor por eso? Entonces, y solo entonces, estaremos a la estatura de la plenitud de Cristo. Seremos santos como Él es santo. Mientras tanto, estamos los pastores para trabajar con este material santo comprado por la sangre de Cristo llamado su iglesia, que es usted, que soy yo. Que seamos equipados para la obra del ministerio. Y yo pregunto, he planteado claro cuál es mi propósito. Un pastor que no, o cualquier líder que no comunica su objetivo, su propósito, es un líder o un pastor destinado a fracasar y a tener muchísimos problemas en el intento de no lograr nada. ¿Me explico? Pero yo he definido cuál es nuestro objetivo, cuál es mi objetivo. Ahora yo te pregunto, ¿es ese tu objetivo? ¿Es ese tu propósito? Porque si el pastor quiere hacer lo que dice la palabra, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, pero la oveja quiere otra cosa, dice la palabra, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues no, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, hacia ahí es a donde nosotros vamos, como pastor, como iglesia. Pero la pregunta ¿es ese tu propósito? Ah, no, pastor, yo nomás quiero que mi esposo deje de ser así de gruñón como es. Ah, bueno, pues para eso pudieras ahorrarte la hora y media que predico yo y todo este tiempo. Y vete unos videos en YouTube, cómprate algunos manuales, pero estamos hablando de lo que Dios desea. Bueno, si tu deseo es ese, si tu propósito es ese, lo que dice Efesios 4:12, ser perfeccionado para la obra del ministerio, entonces cuenta con nosotros, cuenta con tu servidor. Acércate, porque te vamos a ayudar para que esto sea cumplido y podamos ir más allá del saludo, podamos ir más allá del protocolo, de hola, ¿todo bien? Sí, todo bien. O sea, hay personas que sí son creyentes, o sea, pregúntate, a la luz de Efesios 4:12, ¿quién te está preguntando? Ah, es el pastor. ¿Cuál es el propósito del pastor? Si me pregunta, ¿todo bien? No es para que yo le impresione, no es para que yo le diga, todo bien, pastor, bendecido, prosperado y en victoria, armado y peligroso, aleluya, gloria a Dios. No, pues está bien. Tú ya has de estar en lo perfecto, ya llegaste a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No, pues ora por mí, brother, porque yo la verdad todavía tengo un montón de luchas. Pero que podamos ir más allá del protocolo, del todo bien. Expongamos nuestras vidas, expongamos nuestras necesidades. Y yo sé lo que estoy diciendo. Yo sé lo que implica lo que estoy diciendo. Y si usted lo toma y lo recibe, yo sé que implica, Juan, ¿sí o no? Lupe, líderes, trabajo para nosotros. Pero déjeme le digo, es un placer, es un gozo gastarme para el Señor. Y yo le dediqué al Señor mi vida y lo voy a seguir haciendo. Así que no hay ningún problema. Para eso estamos. Acérquese, presente sus necesidades, presente sus pruebas ante nosotros para que oremos, para que le ayudemos a ir más adelante. Permítanos ayudarle. De esto va esa enseñanza. Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a finalizar mientras pasa el grupo de alabanza. Quisiera terminar haciendo un llamado muy importante. De hecho, es el llamado más importante para algunos. Y es un llamado a la vida eterna, a la salvación. Este es el mensaje de acerca de Jesucristo. Que Cristo vino a salvar a los pecadores. A eso vino Jesucristo. De los cuales yo soy el primero, como dijo Pablo. El Señor perdonó mis pecados. Y si perdonó mis pecados, te puedo garantizar que puede perdonar los tuyos, si tú no te has arrepentido. ¿Qué es lo que se necesita para recibir perdón de pecados? Simplemente se necesita arrepentimiento y fe en Jesús. Y el arrepentimiento va implícito cuando decimos, yo sé que mi vida está mal, yo sé que no está todo bien en mi vida, yo sé que necesito a Cristo. Cuando nosotros reconocemos eso, estamos manifestando arrepentimiento. Luego del arrepentimiento viene la fe en Jesús. Solo Él pudo vivir la vida perfecta y la vida victoriosa, y lo hizo por ti y por mí. Por eso somos más que vencedores, lo que hemos creído en Cristo. Y tú puedes hoy
ser más que vencedor y pasar de muerte a vida. Simplemente, si no lo has hecho, inclina tu rostro, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo sé que tú veniste a salvar a los pecadores. Pecadores como yo reconozco que soy pecador, reconozco mi incredulidad, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Confieso que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que perdona pecados, que da vida eterna. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias porque tu palabra dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gracias, Señor, por la obra de salvación que estás haciendo. Si tú oraste eso, si tú le dijiste eso creyendo en tu corazón, puedes estar seguro y el Espíritu Santo le dará testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Pero ahora hago un llamado a los que ya son hijos de Dios, a los que ya han creído en Cristo. El llamado es a andar en la verdad, que puedas vivir la verdad, vivir a Cristo. Ese es el llamado que reiteradamente hacemos en cada oportunidad que tenemos desde este púlpito. Me gustaría, dentro de este llamado, orar por los matrimonios. No tienes que salir de tu lugar, pero si está tu esposa, tu esposo allí, tómense de la mano. Me gustaría hacer una oración por ustedes. Este lugar está lleno de matrimonios. Esta congregación está llena de matrimonios. Me gustaría orar por ustedes. Tómense de la mano, matrimonios, parejas. Señor, gracias por cada mujer, por cada varón que están aquí, por cada matrimonio que está aquí. Señor, te pido que les bendigas, que puedan hoy, a través de esta palabra, haberla escuchado, que puedan llegar al acuerdo de comprometerse a andar en la verdad, y así su alma sea prosperada, y así les vaya bien en su matrimonio, que cada uno en lo individual tengan comunión contigo, pero que tengan juntos comunión contigo, y así puedan prosperar en su matrimonio y en su alma. Un matrimonio que no será perfecto, pero que será bendito por Dios. Señor, bendice a cada pareja, bendice a cada matrimonio. Ahora oro, Señor, por los empleados, por los cristianos aquí que trabajan, que puedan comprometerse a andar en la verdad para hacer prosperar su alma y que así les vaya bien en su trabajo. Que los que no están trabajando en nada puedan ordenar su vida, que puedan ordenar su vida los que están trabajando pero han sido negligentes en su trabajo, que puedan ordenar su vida los que han hecho del trabajo un Dios y han caído en la avaricia, que puedan tomar las decisiones necesarias y ajustes necesarios para andar en la verdad. Oro, Señor, también por aquellos que han estado indecisos acerca de si se hacen miembros de esta o alguna congregación o no. Te pido, Señor, que tu Espíritu traiga convicción a su alma y que puedan tomar estas palabras en serio, que dice tu palabra, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Que hagan a un lado las excusas y que puedan darse la oportunidad de obedecerte y de caminar en bendición. Pido, Señor, también por aquellos que están enfermos. Hemos orado por los enfermos. Hay algunos que incluso no han pasado porque saben que ellos mismos se produjeron esa enfermedad. Pero te pido, Señor, que hoy tú obres de manera milagrosa, que mis hermanos puedan también tomar esta decisión de cuidar el templo del Espíritu, que es su cuerpo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en tu nombre. Puedes orar también ahí en tu lugar y decirle al Señor, aquí está mi vida. Tú sabes cuál es la necesidad y lo que tienes que plantearle a Él. Puedes aprovechar para hacerlo ahora. Y es nuestro anhelo, Señor, que nuestra vida te exalte. Cada área de nuestra vida lo entregamos a ti, Señor, sabiendo que solamente tú puedes venir a fortalecer nuestro matrimonio, nuestra familia, que solamente tú, Señor, puedes proveer donde hay necesidad, donde solo tú eres el Dios que viene a sanar cada enfermedad, mi Dios. Que como tu iglesia sabemos que solo tú eres nuestro fundamento. Y si nosotros decidimos confiar en tu nombre, confiar en tu poder, veremos cómo tú vas a transformar nuestra vida, nuestra familia, cada área de nuestra vida, Señor, para tu gloria. Que nuestra vida sea para exaltar
y glorificar tu nombre, mi Dios. Y que en mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria, y que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Tan solo tu poder, Señor. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Si es así que tú crees que solamente por su poder, solamente con una palabra, Él puede hacer grandes cosas, yo te invito a levantar tus manos delante de Él. Que mi vida te exalte, que mi vida, Señor, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria, que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Tan solo tú eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal.
no sé de todo mal. Límpiame, Señor, tan solo una palabra tuya y puede darme sanidad. Tan solo tú, mi Dios, tan solo una palabra tuya puede calmar la tempestad. Tan solo, Señor, tú, el Dios Todopoderoso, puede venir a cambiar toda mi vida para que tú seas el centro de mi vida, Señor. Que mi vida sea reflejo de tu imagen, reflejo de ese grande amor que tú has derramado sobre nosotros. Que nuestra propia vida dé testimonio de quién tú eres. Que así los demás pueden venir a reconocerte como su Señor. Porque tú nos has llamado a ser luz. Tú nos has llamado a buscar de ti en todo tiempo. Y veremos cómo con tu poder, veremos tu gloria y tu nombre sería exaltado cada día de nuestras vidas. Y te damos a ti ese fuerte aplauso, mi Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Hay poder en la palabra del Señor, pues ella nos instruye, nos redarguye y nos enseña para andar como es digno de nuestro Dios. Te exaltamos, mi Dios, gracias por tu palabra. Eres buena, eres poderosa, eres, Señor, para nuestro bien. No busquen su propio bien, sino el de los demás. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Nada hagan por contender ni para impresionar. Este fue el sentir que hubo en Cristo. No busquen su propio bien, sino el de los demás. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Nada hagan por contender ni para impresionar. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Siendo Dios, se despojó a sí mismo y prefirió la cruz, prefirió mi salvación. Siendo Señor, tomó forma de siervo y descendió aquí a servir al pecador. Hasta los muros se humilló, hasta la muerte obedeció, y con su sangre me honró y me redimió. ¿Cuántos están contentos con el Señor? Porque fue fiel y obediente hasta la muerte para darnos vida eterna. Te seguimos exaltando, mi Dios. Amemos con sinceridad, sin fingir y sin maldad. Este fue el sentir que hubo en Cristo, honrando y prefiriéndonos, mostrando fraternal amor. Este fue el sentir que hubo en Cristo. Amemos con sinceridad, sin fingir y sin
por toda su grandeza y por toda su bondad. Mi hermano, vamos a seguir gozándonos en la presencia del Señor por su palabra, por su misericordia. Te exaltamos a ti, mi Dios. Gracias, Señor. No se ha cansado, ¿verdad, mi hermano? Recuerde que este es el día del Señor. Nuestro tiempo, nuestro día es para nuestro Dios. Eres digno de ser exaltado, Padre. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, suprema alabanza, pues tú creaste todo con tu poder y todo lo sustentas, Dios, con tu palabra. Yo, mientras viva, cantaré de tu grandeza y tu poder. Eres admirable, tu perfección se refleja en tu creación. La tierra está llena de tu bondad. Cuando veo los cielos que cuentan tu gloria, estoy maravillado y me regocijo en ti. Publicaré tu grandeza y alaben todas tus obras, oh gran Rey. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Publicaré tu grandeza y alaben todas tus obras, oh gran Rey. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Eres poderoso, Señor, digno eres de recibir la gloria y el poder, suprema alabanza, pues tú creaste todo con tu poder y todo lo sustentas, Dios, con tu palabra. Yo, mientras viva, cantaré de tu grandeza y tu poder. Eres admirable, tu perfección se refleja en tu creación. La tierra está llena de tu bondad. Cuando veo los cielos que cuentan tu gloria, estoy maravillado y me regocijo en ti. Publicaré tu grandeza y alaben todas tus obras, oh gran Rey. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Publicaré tu grandeza y alaben todas tus obras, oh gran Rey. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Un grito de júbilo a nuestro Dios, porque Él es el único Dios que es todopoderoso. Gracias, mi Dios. Nadie se compara a ti, Padre. Te damos gracias, Padre, por la bendición de conocerte más y más. Conocer tu carácter y tu poder, Padre. Alabemos al Señor y díganlo que Él es santo. Santo, santo, santo eres, Señor, Dios todopoderoso. El que era, es y ha de venir. Te celebramos con gozo. Santo, santo, santo eres, Señor, Dios todopoderoso. El que era, es y ha de venir. Te celebramos con gozo. Santo, santo, santo eres, Señor,
de venir, te celebramos con gozo. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh gran Rey. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh gran Rey. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh gran Rey. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Publicaré tu grandeza, te alaben todas tus obras, oh gran Rey. Mi corazón se deleita en ti, cantaré de tu poder. Exaltamos, Señor, y tu pueblo se goza en tu presencia, sabiendo que en tus manos, mi Dios, estamos seguros.